Venga, Juan Carlos, cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes, noches y muchas gracias por haber venido a la charla de hoy. Va a ser una charla que el objetivo principal van a ser las abejas. Yo creo que son unas grandes desconocidas y vamos a intentar pues, darles un poquito de conocimiento a través de estos dos profesionales que tenemos aquí. ¿Vale? Primero es Miguel Gutiérrez Miró, apicultor, ingeniero y es el que lleva pues, bueno, todo el peso de este tema en su comunidad. Y después Manuel Gutiérrez Miró, que va a darle otro aspecto, que es licenciado en farmacia y licenciado en bioquímica. Por mi parte, soy Juan Carlos Pérez, profesor asociado a la Universidad de Alicante, y voy a intentar hacer una pequeña introducción, voy a intentar dar un poco de conocimiento de lo que son los lenguajes a través de los animales, cómo se comunican los animales, y dentro de mi asignatura, que es el lenguaje, es una de las claves dentro de los aspectos del lenguaje no formal, no verbal, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos empezar simplemente y me gustaría, yo creo que, ¿quién no alguna vez, ¿vale? Empezamos, ¿quién no alguna vez esos temerarios braceos, ¿no? Ahí, cuando aparece una abeja, ¿no? ¿Quién no? Creo que todos lo hemos podido hacer alguna vez, pero claro, poniéndose en el lugar de las abejas, imaginaros dos armas grandes que empiezan a moverse, que quizás buscan el movimiento de la abeja. Bueno, pues que hemos crecido huyendo, tapándonos de las abejas, ¿vale? Y muchas veces sufriendo sus dolorosas picaduras. Desafortunadamente, esto siempre es el desenlace de esos movimientos agresivos que hace el ser humano hacia una abeja que simplemente está en una acción de laboriosa inspección, está inspeccionando, y somos nosotros los que, como ser humano, rompemos esa labor que lleva, ¿vale? Que lo que simplemente busca es ese mágico polvo amarillo llamado polen, ¿no? Es la abeja obrera, una hembra sin desarrollo sexual, ¿vale? Transferirá el polen desde los estambres hasta el estigma, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible su producción de semillas y frutos. Ya en la mitología griega habían manjares, ¿vale? Manjares que procedían de la abeja. Pero si lo pensamos bien, esa bebida y ese alimento es siempre por la misma responsabilidad, las abejas. La existencia de frutas, verduras, árboles, plantas, cafés, tés, flores ornamentales, perfumes, medicamentos, pinturas, aceites y una lista interminable de productos que desaparecerían del planeta si las abejas no existieran. Y eso está ocurriendo. Y nos gustaría, creo que a ustedes, concienciar de la importancia que tienen las abejas. Cada año entre 10.000 y 16.000 panales desaparecen, 80.000 abejas. Estamos hablando de una cantidad increíble. Esa es la actividad del hombre, que es la que hace que vayan desapareciendo a través de insecticidas, herbicidas, desmontes, incendios. Todo eso lo que va generando es que las abejas vayan disminuyendo. Y hoy uno de los objetivos es saber cuál es su importancia, saber por qué están ahí y lo gran importantes que son, ¿vale? No nos podemos tampoco olvidar de los virus que también les atacan, de las especies invasoras, ¿vale? Y si todo esto lo unimos a lo que es el ser humano y la nueva forma de entender la ciudad, entender, va a ser un problema el tema de las abejas. Entonces vamos a enfocar esta charla con tres aspectos. La primera parte vamos a ver un poco sobre el lenguaje en el reino animal. La segunda nos presentará él pues, todo lo que tiene que ver con las abejas, información que he podido gustar de su... Me lo presentó y la verdad que me tenía encandilado queriendo saber todo lo que ponía. Y Manuel finalmente pues, nos hablará de un aspecto más médico, que es lo que a él le da. Por lo tanto, vamos a empezar a presentar. Vale.
Se ve bien, ¿verdad que sí? Pues bueno, en la naturaleza, la comunicación no verbal, como os decía, es muy importante. Existen diferentes formas de comunicación en las que se emplea ese lenguaje. Vamos a encontrarlas desde un lenguaje no verbal en las personas, por ejemplo, en el movimiento, el acercarnos, el dar abrazos, que ahora están tan limitados. Toda esa comunicación no verbal es muy importante, pero también en la naturaleza lo encontramos. Todos los organismos vivos tienen algún grado de interacción entre ellos. Por ejemplo, los perros, por ejemplo, y ese que el lenguaje, la zoosemiótica, es la que se encarga de estudiar estos lenguajes, ¿vale? Que se dan entre el reino animal, como una comunicación biológica, celular y animal. Podemos encontrar muchos tipos de lenguaje en la naturaleza. El intercambio de señales que se da entre animales es diferente entre diferentes especies, tiene en cuenta los sustratos físicos, es decir, todo lo que conlleva su parte física, por lo que la comunicación es posible. Los diferentes seres vivos utilizan diferentes tipos de lenguaje que les da la naturaleza para comunicarse, existiendo diferentes posibilidades gracias a los sentidos. Y gracias a los sentidos podemos encontrar esos tipos de lenguaje. El lenguaje no verbal en el reino animal lo podemos encontrar siempre seguido de los sentidos y de ciertas pautas que nos van a ayudar a poder entenderlo. La primera será la química, después la visual, la táctil y la sonora. Brevemente explicaremos también el lenguaje en las abejas, la danza de la agitación, aunque la veremos después más profundamente. Y me gustaría hacer esa pequeña reflexión sobre el Día Mundial y la Agenda 2030, que, no sé si sabéis, la ONU estableció una agenda en el 2030 por la cual vamos a intentar que no solo las abejas, no solo las personas, sino que todos seamos conscientes de dónde vamos y si no hacemos un cambio, difícilmente vamos a poder seguir con este planeta. Y forma la primera, las abejas. Pues bueno, hablando de las partes no verbales, el primer lenguaje que encontramos en los animales es el lenguaje químico. Puede depender tanto del sentido del olfato como del gusto. Se transmiten unas sustancias específicas conocidas como feromonas, ¿vale? Que se utilizan como forma de lenguaje para comunicarse entre los individuos. Depende mucho de las condiciones ambientales, ya que como se desplazan por el ambiente, el que haya aire, el que haya... Todo eso va a influir. Por ejemplo, tenemos las imágenes de los ciervos gamos, ¿vale? Que principalmente sus feromonas lo que hacen es que el apareamiento, ¿no? La época de apareamiento tan conocida a través de Félix Rodríguez de la Fuente, una de las personas que yo creo que pudo estudiar como nadie en la vida natural en este país. También tenemos los tipos de feromonas del mundo animal, ¿vale? Pueden tener diferentes aspectos. La primera es de marcar el territorio. Pueden servir para comunicarle a los demás individuos los límites del territorio de un macho. Por ejemplo, los perros, cuando mean en los diferentes sitios, están marcando su territorio. Una generación de alarma, segregar una sustancia olorosa que da a entender a tus compañeros de especie que se acerca un peligro. Es decir, imaginaros la capacidad que tienen de poder, a través de esa feromona, avisar a su manada o avisar a su grupo para que pueda desaparecer ese peligro, puedan esconderse. Capacidad reproductiva, como os he dicho antes, saber si una potencial compañero o compañera sexual está o no disponible, ¿vale? En el tema de los gamos, yo creo que es muy importante, ciervos gamos. Indicar el rastro o el camino. ¿Has visto hormigas en fila india? Seguro que sí. Todo. Pues bueno, tanto para mantener señal como transmitir a los demás compañeros dónde encontrar comida, se utilizan las feromonas. Sería un apartado químico. Después, tendríamos el lenguaje visual. En la naturaleza existen señales visuales que avisan sobre peligros. Potencial pareja, siendo una forma importantísima de comunicarse, la forma visual. Yo creo que si podemos ver la imagen esa, creo que está muy claro, ¿no? El pavo como pavea, ¿eh? ¿Vale? Muchos animales tienen un desarrollo sentido de la vista que les permite descifrar mensajes que le está dando el medio. Existen colores que advierten de peligros, como colores muy llamativos de ranas tóxicas o los colores de las abejas y besas. También ciertas formas o tamaños pueden expresar agresividad, como cuando un gato se hincha o se pone de pie, ¿no? Cuando se agranda el gato.
Ese lenguaje visual nos da a entender que el gato, a través de ese lenguaje, es capaz de comunicarse incluso con el ser humano. El pavo real macho, que utiliza el lenguaje visual para el cortejo. El despegar su cola en un individuo expresa que es un ejemplar sano para aparearse. Si no lo sabemos, cuando el pavo abre, que, ¿vale?, está dispuesto a aparearse. Otro es el táctil, el lenguaje táctil. Los seres vivos también se pueden transmitir mensajes a través del tacto de diferentes formas. Los primates y otros animales, especialmente mamíferos, pueden expresar muchas cosas como nosotros tocando la piel, dando amor o rechazo. Otras formas ya existentes del lenguaje son las especies que usan las vibraciones o las transmisiones eléctricas. Que lo digan a la gente de Valencia, ¿vale? Donde las anguilas, pues bueno, si te toca una, te da una sacudida para defenderse, pero también para orientarse y para prever la agresión del ser humano. También podemos hablar del lenguaje sonoro. Se puede transmitir mucha información. Los delfines, yo creo que todos conocemos el sonido del delfín y que hay un grado, lo importante es que siempre hay un grado, en el tema del sonoro siempre podemos encontrar un grado, ¿vale? Una altura, una intensidad de sonido, que es lo que le hace que cada uno sea diferente. Es decir, nadie habla igual, ningún delfín habla igual, no son iguales, por lo tanto, creo que son unas cosas importantes y que nos da, ¿vale?, el hecho de ser diferentes. Y la diferencia viene marcada por la altura o la intensidad de ese movimiento. Muchos animales como aves, anfibios o mamíferos también tienen una forma comunicativa en la que usan cuerdas o sacos vocales. También reptiles pueden emitir sonidos, como los cocodrilos a punto de nacer que avisan a la madre. Otra estrategia es la de los murciélagos, delfines o cachalotes, que se ayudan de la ecolocalización para relacionarse además de cazar. ¿Vale? Los murciélagos, ese sonido, al carecer de vista, por ese sonido que transmiten para localizarse, ¿vale? Por eso pienso que es una escena muy importante. Y en cuanto al lenguaje de las abejas obreras, los seres humanos somos los únicos que tenemos nuestro lenguaje. Todos los animales se comunican a través de sonidos, olores, movimientos o contacto, pero existe un idioma especialmente sofisticado, el de las abejas, que hoy nos va a transmitir. Utilizan el complejo lenguaje a través de símbolos, como sus movimientos dentro de la colmena, que le sirve a la obrera para localizar el alimento. Después veremos ese gesto. Si hablamos de las abejas, no podemos nunca dejar de conocer a esta persona, Carl von Fries, que nos decía que el lenguaje en la danza de la abeja fue descubierto por Carl von Fries. Y me gustaría hacer un hincapié, porque muchos de estos historiadores, estas personas cultas, en su caso, ¿vale?, aunque tuvo posteriores revisiones y mejoras, me gustaría hacer permitir un pequeño balance histórico en el cual Carl von Fries, austriaco, resulta que le tocó una mala época. Quizás ahora sabemos lo que es una mala época, ¿no? Pero era una guerra, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Tuvo que abandonar, porque era perseguido, tuvo que abandonar sus estudios, tuvo que abandonarlo todo lo que había hecho, sus grandes estudios sobre las abejas, los tuvo que abandonar porque el régimen de Hitler pues no lo consideraba por familiares, abuelos que habían sido judíos, tuvo que dejar de estudiar, tuvo que dejar de hacer todo lo que le gustaba. Y imaginaos la situación, después de poder estudiar las abejas, tener que abandonar, pero claro, al final la necesidad, dicen que al final ahoga y ahorca y hace todo, ¿no? ¿Qué pasó cuando en el sur de Alemania, finales de la guerra, hubo un gran problema con las abejas? Pues nada, se le pasó todo a los alemanes porque Carl von Fries lo dejaron libre para que pudiera ir y solucionar ese problema, porque habían oído hablar de él y era una persona de gran cultura en este tema y solucionó el problema alemán. Tiene este libro, ¿vale? Y pienso que, bueno, la historia a veces pone a cada cual en su sitio y aquí tenemos un ejemplo. La danza de la agitación es la que produce esa abeja obrera, ¿vale? Y la voy a explicar brevemente porque pienso que no podíamos empezar esta charla sin darle esos 3 puntos, 3 pinceladas que después Miguel nos va a desarrollar. La primera es un círculo hacia la izquierda, después una línea recta en la que agita el abdomen con toda la significación del mundo, tiene un significado enorme, y finalmente un círculo girando en sentido contrario al primero.
Si la comida es muy abundante en el entorno, no suelen danzar, pero cuando escasea sacan sus expertas dotes matemáticas para calcular las abejas ángulos, distancias, y yo creo que serían capaces de resolver hasta alguna ecuación. ¿Vale? Aumentan las danzas cuando vuelven a las colmenas después de haber encontrado el alimento. Si el alimento se encuentra más lejos, pasan a la danza de agitación, que se incluye la información de la dirección, el ritmo de las vibraciones es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, si está cerca, vibrará más rápido. Finalmente, no quería dejar de resumir 10 puntos que creo que son muy destacados. Primero, las abejas polinizan hasta 170.000 especies de plantas. Si son capaces de hacer todo eso, imaginaos si desaparecieran. Una sola abeja puede producir una cucharadita y media de miel durante toda su vida. Para producir 1 kilogramo de miel, una abeja tendría que visitar 4 millones de flores y volar 4 veces a la circunferencia de la Tierra. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en la Agrícola, FAO, el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos u otros animales. Creo que cada vez vamos viendo más la importancia de este singular insecto. Se estima que entre 235.000 y 577.000 millones de dólares de producción anual de alimentos a nivel mundial depende de la ayuda de polinizaciones. Es decir, si dejamos de contar con 235.000 millones de dólares o 577.000 millones de dólares, ¿dónde estaría la economía? ¿En qué grado nos encontraríamos a nivel económico? La reina en la colmena es la única que puede poner huevos y es capaz de poner alrededor de 1.500 por día. De las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del mundo, más de 70 son polinizados por las abejas. La principal causa de muerte de las abejas es la mano del hombre. Insecticidas, herbicidas. La gran mayoría de especies polinizadoras son silvestres, incluidas más de 20.000 especies de abejas. Una abeja malífera puede volar hasta unos 25 kilómetros por hora. Además, esta especie es la única que muere después de picar. Fecha. No quería dejar de recordar esta fecha para terminar. El 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. Desde el año 2017, la ONU declaró el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Por eso queremos celebrarlo contándote por qué es tan importante que defendamos su vida en el planeta. En la Agenda del 2030 de la ONU, que es un acuerdo de reunión todos los mandatarios, todos los países, intentando buscar un bien para la humanidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reunidos en la llamada Agenda del 2030, se construyeron considerando 3 esferas. Y aquí es donde quiero que veamos la importancia de las abejas. Lo social, lo económico y lo ambiental. En esa misma Agenda del 2030, nos dijeron, palabras textuales, si bien es fundamental el papel que juega en nuestra especie, no seríamos capaces de alcanzar todas las metas propuestas si no reconocemos que requerimos de otras formas de vida para lograrlo. Más adelante nos decía, los polinizadores brindan un servicio ambiental de gran impacto al facilitar y enriquecer la reproducción de las especies vegetales y, por tanto, de la diversificación de las mismas. Si la ONU establece que las abejas, los polinizadores, son esenciales, si no pasamos a cuidarlos, difícilmente tendremos vida humana. Muchas gracias y os paso con Miguel. Vale. Vale. Un momentito. Sí, aquí. Un momentito. Vale.
Lo compartimos. ¿Quieres seguir? Vale. ¿Se ha parado o no? Se ha puesto la presentación. Diana, ¿se ve la presentación? Sí, sí, se ve, se ve. Suponemos que sí. Bueno. Lo voy pasando yo, Cuidado que tienes el cable y no da para más. Vale. Bueno, pues como muy bien ha presentado Juan Carlos, somos nosotros tres y yo soy ingeniero, mi hermano es bioquímico y farmacéutico y él es profesor de la Universidad de Alicante. Vamos a dividir la charla en estos 5 apartados. En primer lugar, me gustaría hacer una presentación de todo el tema relacionado con los insectos y la importancia que tienen los insectos para la naturaleza. Después ya me centraré en las abejas y qué tienen de peculiar. Luego os explicaré los problemas que tienen las colmenas actualmente. Mi hermano comenzará con beneficios de los productos apícolas y acabaremos con miel, historia y salud. Me gustaría hacer, ya que tenemos la suerte de que somos pocos, hacer la charla lo más fácil para todos, que podáis participar y demás. Por ejemplo, lanzo esta pregunta de ¿consideráis que son necesarios los insectos? Vale, menos mal. Si no, ya nos podemos ir. Por supuesto, en toda cadena alimenticia siempre aparecen los insectos, os vayáis al continente que os vayáis o ya sea cualquier tipo de especie, de principio a fin aparecen los insectos. Esta imagen la he robado a Ecologistas en Acción y me gusta mucho porque son de los pocos que hablan del tema de control de plagas. El control de plagas es muy importante. Por ejemplo, cuando se produce una plaga de conejos, no actúa el lince para conseguir que baje el número de conejos. Hoy en día prácticamente no existen, sino que hay un vector que transmite una enfermedad y cuando hay muchísimos conejos desaparecen por culpa de ese vector, que es la pulga que transmite la misomatosis. Otro caso podría ser que nosotros mismos creemos plagas, por ejemplo, con los almendros y olivos, que hemos llenado todo el Mediterráneo. Por ejemplo, te vas a La Mancha, antes todo era cereal, ahora han plantado y es todo almendro. ¿Cómo la naturaleza puede conseguir que vuelva a haber ese equilibrio? Pues muy sencillo. ¿Me estarán oyendo o no? Porque si me voy alejando, perdón. Sí, sí, se oye bien. ¿Cómo la naturaleza puede conseguir que vuelva a haber ese equilibrio? Muy sencillo. Mediante el vector, que es el escarabajo, que va transmitiendo una enfermedad que es leya fastidiosa y va reduciendo la población de almendros olivos. Y de esta manera se puede conseguir que vuelva a haber ese equilibrio. Estos dos artículos, que uno es del mundo y el otro es del país, me llaman muchísimo la atención, pero es que es verdad, 3/4 partes del planeta se alimenta o parte de su alimentación son insectos. Un artículo lo han cogido de la FAO, que es la Organización de la Alimentación, y el otro de la ONU. No solamente es una realidad que 3/4 partes, sino que la ONU insta a comer insectos para combatir el hambre en el mundo. Todos sabemos que si seguimos alimentándonos a base de proteínas animales, se producen otros grandes problemas. Entonces, una de las maneras de combatirlo es esto. Es muy normal en Asia, incluso en África, aquí no, pero bueno, creo que algún día esto nos llegará. Otro tema está en que, como muy bien ha comentado Juan Carlos antes, hay muchísimos estudios que dicen que los insectos están en peligro. Para que os hagáis una idea, existen en torno a 1 millón de tipos de insectos y están desapareciendo cada día en torno a 100. Por lo tanto, es un tema muy peliagudo porque cada vez hay menos. Motivos del descenso de insectos. Por supuesto, urbanización. Luego veremos
un plano de Alcoy de hace 100 años y un plano de Alcoy actual. Si cada vez le vamos robando terreno a la naturaleza, es obvio que vamos a tener menos insectos, menos animales y menos todo. Agricultura, algo tan sencillo como ir al supermercado y encontrar una manzana con un gusano, hoy en día es imposible. ¿Por qué? Porque utilizamos pesticidas. ¿Qué pasa? Que mata al gusano, pero mata a la abeja y mata todo lo que haya. Y cambio climático. Obviamente, si cada vez la temperatura sube 2 grados, sube tal, pues vas haciendo que los animales se vayan moviendo. Y lo que antes estaba en el Ecuador pase hasta más arriba y así. Conclusiones. Como ya hemos dicho, sin insectos no hay vida y los insectos están en peligro. Ahora me voy a centrar más en el tema de las abejas. Como muy bien dijo Albert Einstein, hace 100 años sin abejas no habría vida. Y para hacer esto un poco más dinámico y que no os durmáis y tal, me gustaría poner este vídeo. ¿Lo ves, Diana? Una oposición para el cuerpo de profesorado, pero tu memoria ya no es lo que era. Si piensas esto... Las mejores trabajadoras, las más Vale, pero aquí no. eficientes, no necesitan jefe alguno para Aquí no. al 100%. Gerardo nos Bueno. descubre todos los... Un momentito, por favor. No te entero. Las mejores trabajadoras, las más eficientes, no necesitan jefe alguno para rendir al 100%. Gerardo nos descubre todo. Este hombre tiene la clave para evitar que te piquen. Así, sin protección de ninguna clase, Gerardo mete los dedos entre esta maraña diabólica. Sí. A ver. Un momentito. Dime. La presentación. No, si no me ven la presentación. Un segundito, por favor. Vale. A ver, pues no. Vale. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Le estáis viendo el vídeo? De abejas. La clave, mantener a raya el miedo. Solamente atacan cuando sienten peligro, cuando sienten... No necesitan jefe alguno para rendir al 100%. Gerardo nos descubre todos los secretos de las abejas. Este hombre tiene la clave para evitar que te piquen. Mira, Así, sin protección de ninguna clase, Gerardo mete los dedos entre esta maraña de abejas. La clave, mantener a raya el miedo. solamente atacan cuando sienten peligro, cuando sienten amenazadas. ¿Ves? Impresionante, no lo había visto nunca. ¿No te hacen nada? Bueno, generalmente no pican, aunque si tú estás nerviosa, si tú te mueves, haces movimientos bruscos, si tú produces adrenalina, o sea que estás nerviosa y produces olores, pues probablemente te ataquen, claro es. Y si te pican, como en este caso, las consecuencias pueden ser graves, incluso mortales. Si tú eres alérgico en suficiente grado, te puede matar en 2 minutos. ¿No te mata la primera? No, y cuando te pica la primera vez una abeja, si tú eres muy alérgico, lo pasas muy mal, pero es la segunda luego la que te mata. La primera... Gerardo, las abejas le fascinan. Lleva 35 años dedicado a su estudio, por eso ahora ha creado este museo en vivo para observar a las abejas en su entorno natural. La mariposa, en este caso la esfinge de Calavera, y el ratón entran a comer miel. Las abejas, por supuesto, les atacan y les matan, ¿ves? Ellas intentan sacarles a la calle inmediatamente para que no cause problemas la colmena, no contamine su colmena, pero como no pueden, extraen todo lo que pueden y el resto es embalsamado, como está viendo aquí. O sea, ellas momifican cadáveres. Son unas modificadoras extraordinarias. No tienen jefes, no hay ordenadores, nadie da órdenes, nadie recibe órdenes, no hay esclavos. Pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque además ellas son de una eficiencia absoluta porque están especializadas según la edad.
Entonces, claro, la especialización les da una eficacia extraordinaria. Tanto que en cada colmena estas eficaces trabajadoras producen hasta 100 kilos de miel. Un trabajo que podemos ver por primera vez en directo. Esta, que tiene el color verde en su espalda, es la reina. Está en la cámara del nido de cría, que está en esta zona, y va a buscar cerdillas para depositar huevos, ¿eh? Pero no los pone de cualquier forma, ni al tuntún, ¿eh? Comprueba. A ver si está vacía, limpia y desinfectadas por las obreras, que son las que le dicen el tipo de huevos que debe poner en cada cerdilla. Puede poner óvulos fecundados, óvulos sin fecundar, de los cuales nacerán hembras o machos. O sea, la reina puede elegir el sexo de sus hijos. Cuando vamos a una colmena, si nosotros interferimos, lo que están haciendo de forma natural se interrumpe. Si la reina está poniendo huevos, deja de hacerlo, tal, entonces no se ve. Aquí no hay ningún problema, porque ya están aquí acostumbrados a vivir aquí, se destapa y aquí podemos ver a la reina poniendo huevos, las larvas, la danza del 8. Bueno, pues se ve absolutamente todo lo que pasa en el interior de una colmena. Un espectacular cerebro colectivo que trabaja prácticamente sin descanso, perfectamente organizado y el más productivo del planeta. Cómo se comunican, cómo se tocan y su finísimo olfato es lo que va contando en cada visita Gerardo, a niños y mayores, en este museo municipal, en festivos y también en fines de semana. Y al final, fíjense, el premio. Imprescindible en cualquier botiquín, el propóleo. Como un antibiótico natural que es muy bueno, no tiene ninguna contraindicación. Lleva jalea, miel, polen, con lo cual lo que hace es aumentar las defensas, además de curar. Se usa también para heridas en la boca y problemas de piel exterior. Y gotas para bronquitis, faringitis, laringitis. La miel, dicen que es el alimento de los dioses y que representa la inmortalidad. Así que, ¿a qué esperan? Bueno, este vídeo lo he puesto por varios motivos. Uno de ellos, como podéis ver al principio, el hombre llega a meter la mano dentro de la colmena. Por dos motivos. Uno de ellos es que ellas te huelen el miedo. Si tú vas sin miedo, no te atacan. Y el otro es que él no le está robando miel ni le está haciendo daño. Es decir, por ejemplo, yo muchas veces yo me pongo la escafandra y todo, ¿no? Abro la colmena y, por ejemplo, para poner la medicación para la varroa, simplemente separo un poco las láminas, meto la lámina de la medicación y cierro. Y ninguna hace por atacarme. Es decir, ellas, si no te huelen el miedo y si tú no haces por robarle miel ni por atacarlas, ellas a ti no te atacan. También se ha visto cómo cuando te pican pierde parte del intestino. Directamente mueren. ¿Qué más quería comentar? Bueno, y el tema del propóleo y demás que comentará mejor mi hermana. Luego, vale. Como cosas a tener en cuenta, la inmensa mayoría de gente no sabe identificar una abeja. Y es por culpa de que desde cuando somos pequeños, todas las imágenes que tenemos de las abejas vienen a ser unos animalitos bastante estirados y que predomina el amarillo. Y además, el tórax no es así como peludo. Sin embargo, en la realidad, la que tenéis hacia la derecha, sí que es una abeja. Es más bien gordita, predomina el negro, el tórax es peludo, sin embargo, la que hay en la izquierda es una avispa. Por eso la gente tiende a confundirlas. Luego, la clasificación desde el punto de vista de un biólogo se divide en estas 7 familias y comentar que de estas 7, solamente una, que son Lapidae, son las que podemos gastar para ganadería. El resto, por ejemplo, la primera, Andridae, son más bien solitarias. Por lo tanto, si su pequeña colmena es de 5, ahí no puedes obtener nada. La tercera, Colidae, son solitarias y además tienen la característica de que enyesan. Es decir, hacen su nido bajo tierra y hacen una capa blanca, que es lo que le protege de la humedad. Aparte de que también las colonias son muy pequeñas. Luego, hemos cambiado de formato y no se ve esto. Tenemos otras que son verdes, fosforito, y que aparte son nocturnas, lo cual a mí me llama muchísimo la atención.
Y las últimas son súper pequeñas, no llegan ni siquiera al milímetro. Es por ello que me llama mucho la atención que sean estas 7 familias tan distintas entre ellas. Luego, por ejemplo, aquí tenemos un biólogo y igual él encuentra 1.000.000 más de diferencias. Pero bueno, yo es lo que más me ha llamado la atención. Y bueno, por supuesto, dentro de las Apidae están estas familias que son las que entendemos los apicultores, que está la ibérica, la italiana. Bueno, hay granjas que se dedican a criar abejas reina, porque estas de aquí son las reinas, ¿vale? Son un poquito más largas, bueno, luego las describiré mejor, y tienen estos criaderos. El precio depende de si está inseminada o no, y también del tiempo. Es decir, cuando son más caras es cuando tienen 2 años. Pasa lo mismo que, por ejemplo, con un futbolista. Un futbolista no es el mejor cuando tiene 20 años, ni tampoco es el mejor cuando tiene 40, sino es más bien entre medias. Pues con las abejas reinas colocan más huevos y son más productivas cuando están más o menos a mitad. Duran unos 6 años y cuando tienen 2 es cuando son más caras. Estamos con precios de hasta 500 euros, que son bastante... Como ya he comentado antes, las Apidae son las únicas que viven en colonias, como podemos ver aquí. Es muy importante el hecho de que cada una cumple su función. Y no solamente eso, a lo largo de su vida van realizando distintas funciones. Aquí tenemos la separación, la diferenciación entre reina, zángano y obrera. A decir verdad, he colocado la obrera al mismo tamaño que el resto, pero para que lo pudierais ver. En realidad viene a ser la mitad. La reina del zángano, en la vida real son muy similares. Yo solamente diferencio la reina por el hecho de que tiene las alas más cortas y sobre todo que todas las obreras van siempre siguiéndola y protegiéndola, alimentando esto y lo otro. El zángano, si no fuera por el hecho de las alas y demás, se podría confundir. Por supuesto, la reina es la hembra, el zángano es el macho y la obrera es es la que hace todo. Otra peculiaridad, la reina únicamente sale de la colmena una vez en su vida. Ese día puede salir de 1 vez a 3 veces. Mediante ferormonas atrae a distintos machos, a distintos zánganos de otras colonias. Pueden llegar a acudir hasta 240 machos, hasta 240 zánganos. Se produce la copulación, vienen a copularla de 3 a 7 zánganos y lo que es más importante, que a mí me llama bastante la atención, es que de ese día tiene suficiente esperma para los 6 años que tiene de vida después, lo cual es algo bastante peculiar. Bueno, las abejas obreras hacen todas estas funciones, ¿vale? Las otras 2 ya hemos acabado. Estas hacen todas estas. Por ejemplo, dentro de la colmena son ventiladoras. Es decir, la típica colmena, el techo es de metal, debajo hay madera, y imaginaros en verano cuando hace 40 grados, está dándole el sol, el calor que puede haber ahí. Pues ellas simplemente moviendo las alas están ventilando y están bajando la temperatura. Son guardianas. ¿Os acordáis que antes os he dicho que cuando pican muere? Pues si duran 20 días, en torno a los 3 últimos días, se quedan dentro de la colmena, con el único fin de proteger. Y si hay que morir, pues que sea matando. Luego, almacenadoras. Por supuesto, cuando tú manipulas los cuadros, lo dañas, esto, lo otro, ellas también están almacenando el producto que les traen las que están saliendo fuera. Si dañas la colmena, la están reparando. Nodrizas y limpiadoras. Son los primeros días que tienen de vida, conforme ya han salido conforme ya no son larvas, y lo primero que hacen es cuidar a las siguientes. También comentar que las que producen cera
lo producen mediante unas glándulas que tienen aquí y estas glándulas, pasado unos días, dejan de ser útiles y como ya no tienen faena dentro, pues se van fuera, hasta que ya están a punto de cumplir los 20 días y vuelven otra vez adentro de la colmena. Fuera de la colmena están la precoreadora, que son las que recolectan el néctar, y las rastreadoras, que es cuando una colmena se va a dividir, forma otra reina y demás, y se tienen que dividir, puesto que esa colmena ya no emite más miel. Hay unas rastreadoras que lo que hacen es ir antes y encontrar un sitio adecuado para irse a vivir. La comunicación de las abejas. Esto es muy curioso, puesto que la abeja reina se comunica con el resto de la colmena mediante feromonas. Es decir, cuando hace el vuelo nupcial, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ella hace unas feromonas y esas feromonas son tan potentes como para que les lleguen a machos zánganos de otras colmenas y se sientan atraídos. Cuando alguien está manipulando la colmena y ellas notan que les están haciendo daño o tal, la que pone en alerta a todas es la reina mediante esas feromonas. Y este botecito que vemos aquí es un compuesto para atraer enjambres mediante feromonas que también se utiliza para cuando se produce una enjambración de manera natural, pues para que ese enjambre no se te vaya, por ejemplo, al hueco de una persiana o a cualquier sitio malo. Se pone este botecito dentro de una caja vacía y si hay esa división, pues se va a la caja donde tú quieres. Bueno, como muy bien ha comentado Juan Carlos, dentro de las abejas obreras se comunican de esta manera. Producen esta danza. Supongamos, esta es la colmena. Aquí es donde una abeja ha encontrado muchísimo alimento. Coge este alimento, viene aquí y para informar al resto de la colmena que aquí es donde tenemos el alimento, hace este baile, ¿vale? Hace esta S y luego vuelve. Muy importante el tema de que cada segundo que va de aquí a aquí equivale a 1 kilómetro. Es decir, si hace 1 segundo, 2, está a 1200 metros. Y no solamente eso, sino que este baile, la manera que tiene el resto de interpretarla en la colonia es muy, muy exacto. Porque luego ves que se van un palmo o se van tal. La única manera de que se desubiquen es porque también gastan el sol y si un momento dado se nubla o cualquier cosa, en ese momento sí que se pueden desubicar, pero si no, no. Si no, conforme se lo ha descrito una, van al esto. Otro tema muy importante es qué es lo que hacen las abejas cuando ya se ha acabado toda la floración. Bueno, pues ellas tienen un radio de acción de unos 6 kilómetros. Se ha acabado toda la floración. Tenemos muchísimas abejas obreras. Pues, ¿qué es lo que hacen? Rapiñan. Encuentran otra colmena más débil y le roban la miel. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, la naturaleza es sabia y esto lo hacen por selección de la especie. Es decir, si la otra colmena ya está más débil, tiene la abeja reina más vieja, no produce tantos huevos y tal, pues es una manera de que la que está más fuerte coja más fuerza. Pero tiene muchos problemas, y más hoy en día, que el mundo está tan globalizado, puesto que cada vez que rapiñan, se llevan hongos, se llevan parásitos, se llevan bacterias, se llevan de todo. Porque a fin de cuentas es igual que una persona. Una persona puede tener multitud de enfermedades y una abeja igual. Y si cada vez se van metiendo en casa del vecino, pues suceden estas cosas. EPIs, la escafandra, como todos conocéis, los guantes. Y está el ahumador. El ahumador es lo más importante, puesto que cuando tú le coges miel o tal, que es entonces, sí, solo sí, cuando te atacan, es muy importante porque mediante el humo, el monóxido de carbono la relaja. Y no solamente eso, la relaja y a ellas les da por comer miel. Entonces se pegan la jarta y se acaban de relajar aún más. Entonces es cuando tú puedes trabajar. Si no, ellas mismas intentarían atacarte y como ellas cuando te pinchan también se mueren, pues igual solamente están pinchando la escafandra, pero ellas mismas se están matando.
Y bueno, como ya hemos comentado, sin polinización no hay vida. En torno al 90% de especies necesitan la polinización. El 75% necesitan 100% la polinización, es decir, no sirve que, por ejemplo, haya viento o haya cualquier otra historia. Y el número de abejas repercuten en el rendimiento que tiene cualquier explotación agrícola. Y bueno, para acabar, pues acabamos antes y decimos, por ejemplo, las especies que necesitan abejas, como puede ser los plataneros, los olivos, las sandías, cereales, pinos, que simplemente con un poco de viento es suficiente, pero el resto necesitan de las abejas. Bueno, en el siguiente tema, bueno, si tenéis alguna duda o algo, pararme sin ningún problema. En el siguiente tema me gustaría hablar de los problemas que tienen las abejas y cómo podríamos arreglarlos. Es decir, están los pesticidas, falta de hábitat, cada vez le vamos robando más y más el hábitat, enfermedades y sobre todo el hecho de que las enfermedades cada vez están más globalizadas, puesto que todos los días aquí en Valencia se reciben containers de China, de aquí, de allá y vamos expandiendo las enfermedades y las soluciones. Como ya he comentado antes, una manzana con un gusano hoy por hoy es impensable. ¿Cómo conseguimos eso? Pues utilizando pesticidas. ¿Qué conseguimos? Pues matar no solamente el gusano, que probablemente sea la mosca de la fruta, sino matando abejas y matando un montón de insectos. Esto es un mapa de Alcoy de hace 140 años y el otro es actual, en el cual ya ni siquiera se ven los bloques. Es obvio que cualquier ciudad ha multiplicado su población, ha multiplicado el área que se está utilizando para cualquier cosa y si cada vez vamos utilizando más espacios naturales, pues le estamos robando ese espacio a la naturaleza. Enfermedades más frecuentes, pues podemos decir de todo. Están tipos de hongos. Por ejemplo, el loque americano, que se caracteriza porque tú pinchas, la larva no llega a salir, ¿vale? Entonces tú pinchas, remueves y cuando sale hace un olor un poco pestilente y es la manera fácil de separarlo, por ejemplo, del pollo escayolado, que el pollo escayolado es un tipo de hongo, pero lo que pasa es que la larva sí que se hace bien, pero no puede salir fuera, entonces acaba muriéndose. Bacterias, virus y parásitos. Parásito, he puesto la varroa, que es el más conocido, que es esa pequeña mochilita que tiene detrás. Hablar que también la varroa es un insecto y es un vector y un virus. Por lo tanto, es doble el problema. La típica imagen que tienen los apicultores de la varroa es la imagen que tenemos a la izquierda, que es la típica mochilita y le faltan trozos en las alas. Los apicultores siempre han pensado que es el propio insecto que se iba comiendo, pero no, más bien la varroa es como una garrapata. Lo único que transmite un virus que cuando es una larva, este virus es lo que le provoca esa malformación. Pero únicamente se alimenta de su sangre, no se alimenta ni de sus alas ni de nada. Solución: eliminar el uso de pesticidas, lo cual sería un poco complicado. Eliminar la globalización, que sería aún más complicado. Aumento de higiene, esto sí que lo podemos hacer. Por ejemplo, siempre que tú utilizas unas herramientas, lo dejas en un cuenco con lejía y luego ya vas a la siguiente colmena. Y así cada vez lo vas limpiando y simplemente con lejía tú consigues que no transmitir hongos o no transmitir tal. Y luego quemar las colmenas muertas. De esta manera evitamos la rapiña. Y de hecho mucha gente lo que hace es cuando están muy débiles, cierran piquera y adiós muy buenas. Y ahora
hablará mi hermano Manuel Gutiérrez, bioquímico y farmacéutico. Sí, Ay, perdón. sí, acaso me siento yo aquí. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Gracias por venir y ahora os hablaré de la miel. Bueno, ahora pongo la introducción. Voy a hablar de qué es la miel, qué nos puede aportar la miel, cómo se ha utilizado la miel y otros subproductos en medicina y qué otros aspectos históricos y culturales tienen. Para esto me voy a basar evidentemente en estudios científicos, pero no únicamente en estudios científicos, sino también de una sabiduría ancestral que ha ido de generación en generación y mucho antes del método científico. Por supuesto, hablaré un poco de historia también. Vamos a ver, ¿qué es la miel? Básicamente la miel es glucosa y fructosa. Pero todos sabemos que la miel no es solo glucosa y fructosa, tiene más cosas, nos aporta más, no es mejor una miel nos puede gustar más que otra, tienen colores diferentes. Pues también la miel tiene principalmente además tiene antioxidantes, tiene en forma de flavonoides y polifenoles. Aquí en esta tabla he puesto las diferencias nutricionales entre la miel y el azúcar. De primer golpe vemos que la miel tiene un poquito menos de calorías. Vemos el azúcar de mesa normal, la sacarosa, 387 calorías por 100 gramos y 300 del azúcar. Luego vemos que tiene vitamina C, el azúcar de mesa no tiene, vitaminas del grupo B no tiene azúcar de mesa y luego ciertos minerales, zinc, potasio y como he dicho antes, pues los antioxidantes. Ahora voy a hablar del índice glucémico, que es una medida que nos dice la rapidez en que un alimento sube la glucosa en sangre en un determinado tiempo. Cuando los azúcares son simples, el índice glucémico es alto. Cuando son hidratos de carbono complejos, el índice glucémico es bajo. El azúcar tiene un índice glucémico de 70, la miel de 60. Vemos que lo hemos mejorado un poquito, pero los dos tienen un índice glucémico alto. Es decir, los diabéticos tendrían que controlarlo un poco. Y en la siguiente gráfica vemos, para explicar un poco mejor, el índice glucémico en dos curvas. Una que nos dice el pico de glucosa en sangre y a lo largo del tiempo. El índice, en la primera, la roja, es un índice glucémico alto. Tanto el azúcar como la miel se asemejaría la gráfica más a esta curva. Y abajo, más prolongada en el tiempo y con un pico menos abrupto, un índice glucémico bajo. Esto, aparte, también es bueno porque sentimos más saciedad durante más tiempo. ¿Desde cuándo se utiliza la miel en medicina? Pues ni lo sabremos. La miel tiene propiedades antimicrobianas, osmóticas, expectorantes y balsámicas y aparte tiene aceites esenciales y moléculas de las plantas de donde proviene ese tipo de miel. Datos reales, como he dicho, no tenemos, pero vamos a poner unos pocos de datos. Aquí tenemos en la pantalla el papiro de Ebers, 1500 a.C. Está escrito en escritura hierática. Lo digo porque el que crea que solo los egipcios escribían en jeroglíficos, no, pues la escritura fue evolucionando y se fue haciendo más prácticas y también fue conviviendo, no de tal año escribían en jeroglíficos y tal año escribían de otra forma. Si era un tratado técnico escribían de una forma más práctica, si era un tratado religioso de una forma más tradicional. Pues en concreto en el libro 44 podemos ver ciertos tratamientos a base de miel. Por ejemplo, miel y bilis de tortuga para cierto tipo de inflamaciones.
debido a sus propiedades osmóticas, como he dicho antes, o miel y bicarbonato como anticonceptivo. Y yo me fiaría de más de uno moderno, pero bueno. Aquí, para los egipcios y griegos, sí, perdón. ¿Qué es la osmótica? Osmótica es cuando no sé si lo has estudiado, tienes una membrana semipermeable y en un lado tienes, por ejemplo, agua destilada y en otro lado agua con sal. El agua con sal absorbería parte del agua destilada, intentando equilibrarse en concentración de sal. O sea, sí, el osmosis del agua, pues eso es propiedades osmóticas. Al tener una concentración tan alta de glucosa, pues atrae el agua. De nada, sí. Para los egipcios y los griegos, las abejas y su néctar eran sagrados. Concretamente, para los egipcios, las abejas las consideraban las lágrimas de Ra, del dios Sol. Tenía un componente simbólico ígneo, del fuego. Y con su propóleo embalsamaban el corazón del faraón. Luego hay otro libro mucho más posterior que se llama De Materia Médica, escrito por Dioscórides en el año 65 después de Cristo. En él hay varias recetas que utilizaban la miel, cera y propóleos. Y es considerada la primera farmacopea. Se utilizó durante muchos siglos. En la época clásica, cuando se escribió, en la Edad Media y en el Renacimiento. Aquí he puesto una réplica árabe de la Edad Media de Materia Médica, de Dioscórides. Se puede ver en la ilustración preparando jarabes a base de miel. Ahora voy a hablar de distintos tipos de miel. Como he dicho antes, tienen propiedades, la miel que provienen de las mismas flores de donde vienen. Y, por ejemplo, cuando es miel de azahar tiene un efecto sedante. No sé si conoceréis el agua de azahar, se ha utilizado muchísimo. Tiene el efecto sedante en repostería árabe se utiliza muchísimo, por ejemplo, para fabricar el baklava, y aquí, igual por herencia árabe, también se utiliza muchísimo en repostería. Se utiliza en el roscón de Reyes y en ciertas roscas. Para el que no lo sepa, la flor de azahar es la flor que proviene de ciertos cítricos como el limonero, el mandarino, el naranjo, huele muy bien y esa palabra tan bonita nos viene del árabe andalusí, que significa flor. En la imagen tenemos el Rosmarinus officinalis o romero, una planta muy abundante en nuestros montes. Se puede utilizar para la tos, la bronquitis y los resfriados. La lavanda, que tenemos varias especies en nuestros campos. La lavándula angustifolia, la lavándula dentata, que es el cantueso, la nata también y otras. Se utiliza en resfriados, picaduras de insectos y también como hipnóticos, o sea, también para poder dormir por la noche. Erica multiflora, que es el brezo. Es una miel muy oscura y muy valorada en repostería. Luego más adelante veremos el color. Se utiliza como diurético y antitusivo. Alguno habrá pensado, bueno, si tiene parte de la planta, también habrá mieles tóxicas. Pues está en lo cierto. Hay mieles tóxicas. En la imagen tenemos una azalea. Hay distintos tipos de azalea, rododendros,
que producen mieles tóxicas. Se dice que los galos, lombardos, britanos ponían colmenas de miel tóxica por donde iban a pasar las tropas romanas para que cogieran esa miel. Esto no les llegaba a matar, pero sí que les producía vértigos, cólicos y no estaban muy dispuestos a la hora de la batalla. Ya que hemos hablado de tóxicos, quiero citar a Paracelso, que es un galeno suizo del siglo XV, que nos viene a decir que la dosis hace el veneno. ¿Qué importancia tiene esto? Pues es que normalmente pensamos en términos de bueno y malo, o algo es bueno o es malo, y no. Vamos a ver, un alimento puede ser bueno y nos aporta nutrientes, un medicamento es bueno y nos puede curar, pero bueno, una determinada dosis en unas circunstancias pues nos puede resultar tóxico. Ahora voy a hablar de una miel que se ha puesto muy de moda, que es la miel de manuka. Es una planta de Nueva Zelanda, también de Australia, y tiene un componente antibacteriano, que concretamente hay estudios que dicen que es antimicrobiano contra Staphylococcus aureus. En concreto, la molécula que se ha visto que tiene estas propiedades es el metilglioxal. Los propóleos, esto lo obtienen de la resina de ciertos árboles las abejas y forma parte de la colmena. Tiene actividad contra bacterias, hongos, virus y se puede utilizar en aftas, lo hemos visto antes en el vídeo que ha puesto Miguel, úlceras de gargantas y afecciones de las vías respiratorias superiores. La jalea real lo producen las abejas obreras para alimentar las larvas. Por lo tanto, es una sustancia muy rica en nutrientes. Se utiliza mucho contra el decaimiento, la astenia primaveral. Y llegamos aquí. Esto es una farmacopea española de 1954. La he traído y la tenéis para los que estáis aquí presentes, si queréis verla, ahí está. Hay un capítulo que está dedicado a la miel, con ciertas formulaciones con miel. Hemos hecho un recorrido desde el papiro de Evers del 1500 hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, 3.500 años utilizando, y lo que no sepamos. Aquí podemos ver la miel de acacia, que es de un ámbar muy claro. Según las plantas va cambiando las cualidades organolépticas. Esta es la miel de tomillo, los tonos rojizos, granates o burdeos. Y aquí es la miel de brezo, marrón oscuro, casi negro. También va variando el sabor de las mieles. Por ejemplo, está la miel de madroño, que tiene un sabor amargo. Dicen que va muy bien con los quesos. Y ahora voy a poneros un vídeo que tendré que explicar un poquito para el que no sepa. Vamos a ver a un apicultor. Voy a explicar un poco lo que es la apicultura urbana. O sea, se está poniendo muy de moda en Francia, Londres, Nueva York, y en concreto este apicultor se encuentra en París. Se llama Oderic. Empieza el vídeo en el Museo d'Orsay, en el Museo de Bellas Artes de París, que tiene 3 colmenas. Tiene otras más, pero ahí se utilizan flores en concreto, no del césped, porque está muy pisoteado por los turistas, pero sí de los árboles que hay. Los árboles que hay ahí en París son de jardinería, son árboles exóticos, como el castaño de Indias, el cerezo del Japón,
el tilo de Crimea y el árbol de Ashoka o el abeto hindú. A ver, la siguiente. Oh, no. La apicultura urbana favorece la polinización de árboles y jardines, es indicador de la contaminación de las ciudades y puede ser un proyecto para una ciudad sostenible. En concreto, ahí tenemos la Catedral de Notre Dame, que también tienen colmenas. Y aquí, esto no es apicultura urbana, estas son las colmenas de Miguel, que están por la Serreta. No es el centro de París, pero también es muy bonita en esta época del año. Podemos ver motivos de abejas en el baldaquino de San Pedro, debajo del angelito, del pie ese doblado del angelito. Bueno, están por toda la columna, porque es el símbolo de la familia Barberini y las puso Urbano VIII. Se pueden ver en toda Roma. Por ejemplo, también se ven en la fontana de la Barcacha de la Plaza de España o en la fontana del Tritone, también en Roma. En la iconografía cristiana se utiliza la colmena como símbolo de la elocuencia. En concreto, aquí tenemos a San Bernardo de Claraval, pero también se ha utilizado este atributo en Juana de Arcos, San Ambrosio y otros santos. Y aquí tenemos a Napoleón cuando es nombrado o autonombrado emperador. Si os fijáis los detalles, también utilizó la abeja. ¿Por qué? Porque quería sustituir la flor de lis. La abeja se supone que la cogió de cuando se descubrió que se había descubierto recientemente la tumba del merovingio Childerico I, y se encontraron motivos ornamentales y se supone que le gustó y lo cogió como símbolo. No se sabe muy bien por qué. Es curioso que para sustituir un símbolo de los capetos utilizara un símbolo de los merovingios. No sé, cada cual que puede sacar sus conclusiones. Si las abejas simbolizaban que Francia debía de trabajar como una colmena, si él se autocreía que era descendiente de los merovingios y tenía derecho al reino de Francia por linaje, o que lo cogió por la francmasonería, que estaba muy de moda en aquella época. Aquí sí que lo sabemos, que es el círculo industrial de Alcoy. El símbolo de la abeja se utiliza como símbolo de la organización y el trabajo. Y ahora he puesto productos que tenemos en la farmacia con miel. Estos son el laboratorio Orcofarma. Vemos própolis, vemos pastillas, sprays para la garganta. También vemos jalea real para el decaimiento, estenia primaveral. El Melilax de Avoca para el estreñimiento ocasional. Y también una nueva línea que ha sacado los laboratorios CINFAS es la línea, la han llamado Santebert. Para destacar como algo diferente está el Sediflu spray nasal. Los sprays nasales que se utilizan en la congestión son agonistas alfa-1 adrenérgicos. El más utilizado es la oximetazolina. Tienen el problema que si lo utilizas muy a lo largo del tiempo, cuando puedes utilizarlo tiene un efecto rebote, vuelves a estar congestionados. Y de hecho hay gente que es adicta a los sprays nasales.
este no tendría este problema y puede utilizarse incluso para deshabituar a gente que es adicta a dichos sprays. Y bueno, en tu farmacia, siempre de la mano de los mejores expertos. Vale, pues. Bueno, muchas gracias. Primero un aplauso para los dos. Muchas gracias. Creo que antes vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. De cara a, bueno, has mostrado diferentes tipos de miel, dependiendo de las plantas. De cara a la producción, ¿cómo se realiza? Cuando una empresa vende, o una empresa o una artesano vende una miel de romero, es porque alrededor de la zona hay una proporción de plantas de romero. Normalmente cuando hacen eso, es gente que va moviendo las colmenas de distintos puntos y aparte los cuadros se los pone limpios. Es decir, igual le coloca 4 y 4 a cada parte y esos sabe seguro, porque es cera solo, que cuando llega a un sitio coge miel de ese tipo. Vale. Ya buscan los sitios en concreto que tienen las plantas de... Sí. De hecho, incluso hay veces que si es alguna explotación agrícola muy grande, incluso hasta llegan a pagar. Porque claro, si te polinizan, tú produces más. ¿Hace falta algún tipo de licencia para adquirir la abeja reina de los criaderos y eso, o lo puede adquirir cualquiera? Yo creo que no, mientras pagues. A lo mejor cada vez un recurso más escaso, pues a lo mejor está más restringido. Como hemos visto, los precios también van muy relacionados a ese mientras pagues, ¿no? Es decir, la cantidad de abeja reina, ¿no?, que puedas adquirir. Correcto. Y de cara a lo que comentáis de la agricultura urbana, tú puedes coger y ponerte en medio de la ciudad en tu casa, si tienes una terraza, pero puedes poner un panal o algo así, ¿verdad? Hay una legislación escrita. Hay que estudiar la legislación de cada país. Está muy de moda en Francia, habría que ver la legislación española. ¿Tenemos alguna pregunta en internet a través del Meet? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta aquí? Ese. Sí. Es que sé que en Estados Unidos lo hacen muy intensivamente y están apareciendo las abejas allí por culpa de ese uso intensivo de las abejas administrativas. ¿Podrías gritar un poquito más por el tema de Meet? Gracias. Sé que actualmente en Estados Unidos están teniendo muchísimos problemas con el desarrollo intensivo de las colonias de abejas, porque las trasladan durante muchos días, las someten a muchísimo estrés. Entonces sí que sé que actualmente están intentando no volvernos lo máximo. Por tanto, me gustaría si en España se sigue haciendo, cómo se hace, o si les deja algún tipo de tiempo para que se habituando. Yo soy solamente el caso de Estados Unidos, porque tenemos como son ese país y van todo a tope siempre y se pasan días y días y las mueven a lo largo del todo del terreno. Pero claro, quería saber si en España también se hace, si no. Sí que se hace, cada vez menos, puesto que cada vez recibimos más miel de China y en el Mercadona la tienes a 3 euros y es que no se puede ser competitivo con esos precios. También es absolutamente cierto lo que tú acabas de decir, que se estresan muchísimo moviéndolas. Simplemente un ejemplo muy sencillo es que tú tienes aquí una colmena y dices, bueno, la caja está muy vieja y voy a cambiar la colmena. Si se te va más de medio metro y cambias la colmena y la dejas más de medio metro, ellas vuelven al sitio donde estaban. Y vuelven al sitio donde estaban hasta que se mueren. El método para engañarlas, moverlas más de 6 kilómetros. El moverlas más de 6 kilómetros, pues también lleva un periodo de adaptación. No te sé decir en días, puesto que yo no me dedico a irlas moviendo de sitio ni nada. Sí que sé que si cambias la caja tiene que ir justo en el mismo sitio y
y no te puedo decir más. Pero sí que está claro que las expreso muchísimo eso. ¿Y el transporte cómo es? O sea, ¿cómo transportan? Tú ya has comentado, no te dediques a ello, pero ¿cómo transportan de un sitio a otro? Que en una furgoneta mismo tú puedes tener... En el camino, no, furgonetas. Claro, pero y bueno, supongo que las adolescentes también, como si fuera de coger de o algo. Se cierra la piquera, se cierra una puertecita que tiene, donde sales, eso se cierra, las metes en el camión o en la furgoneta, las trasladas, luego cuando llegas allí, la abres. Y ellas ya van a su... camiones o coches o furgonetas, según el número que tengas. Y son cantidades grandes, pues hay que tener alguna precaución, hay que tener... cerrar las puertecitas sobre todo para que no se salgan. Que se trasladen de noche. De noche se trasladan siempre. Del día ya tenemos que estar trabajando, no pueden estar encerrados. Vale, ¿alguna pregunta más o alguien que quiera preguntar algo por internet? Si no, pasamos a concluir. Por internet han preguntado, Juan Carlos, preguntan por el chat si podéis hablar de la miel cruda y sus beneficios sobre la industria calentada. Sobre la industrial calentada, perdón. Vale, voy a ver, veo la pregunta en el... ¿Podéis hablar de la miel cruda y sus beneficios sobre la industria calentada? Se referirá... Miel cruda es la que aún tiene, no sé si son organismos, que hace que sí que se puede hacer sólida si se baja la temperatura a una determinada temperatura, y en la industria lo que se suele hacer es calentarla. Es decir, se le mata a todos los microorganismos y entonces, ya aunque bajes de una determinada temperatura, ya no se solidifica. Beneficios, pues es la calentada, estás comprando miel muerta, estás comprando algo que no tiene todos los valores que acaba de explicar mi hermano. Claro. Una de las cosas yo creo que principales sobre estos dos tipos de miel es la presentación. ¿Vale? Yo creo que se elige una o la otra dependiendo de la presentación. Es decir, la presentación líquida es la que estamos acostumbrados, la que se vende en Mercadona, la que se vende, pero está lejos de lo que, como bien ha hablado, la miel cruda, ¿no? Un poco después de hervir pierde pues pierde muchas de sus cualidades. Llama la atención cuando Miguel baja miel, en invierno enseguida cristaliza, se hace como una piedra. No voy a decir ninguna marca de supermercado, pero la del supermercado está siempre líquida, no es algo vivo. Lo de Mercadona no es miel, es que no vamos a engañar. Es algo... Tú coges miel natural, la calientas tal y al tacto y todo, ves cómo no esto. Como aún sigue teniendo diferencias con el producto que vende Mercadona. Pero el problema es que la gente no reconoce la cruda, piensa que es mala. Exacto, es que... Porque por experiencia nos pasa, ¿no? Que dicen, no, yo la voy de líquida, porque piensan que la que está así no está buena, ha caducado, piensan eso, entonces hay que cambiarles el chip para que lo entiendan. Ese es el problema, que no solamente no lo aprecian, sino que no conocen el producto en sí. Y dicen, mira, se me ha hecho así, ¿por qué me has vendido esta? ¿Por qué me la has dado así, no? Y dices, hombre, pues porque esa es natural, la que es líquida es la que no debes de comprar, ¿no? Exacto. Pero no lo entienden. Si no se lo explicas bien, como ya lo explicas, ya la gente ya te compra la cruda, ¿no? Pero Y si mismamente que la temperatura a la cual se hace sólida depende de muchas cosas. Si tú lo mismo coges un día tal y de las mismas colmenas, luego lo pasas a botes y una se te hace sólida y otra no. Y es porque es un producto natural y nada es exacto. ¿La miel hay que conservar de alguna forma en concreto? ¿O cuánto aguanta? Aguanta muchísimo. Pero años aguanta... Sí. Pues sí, lo que quería saber. Entonces, si la miel es global, está cristalizada y tal, tú después que la puedes calentar y puedes seguir utilizándola, aunque sea... Vale. Ahora había salido una noticia que habían sacado miel de una pirámide y que...
sus propiedades. O una pirámide o una tumba egipcia, ¿no? Sí. ¿Otras preguntas? Hola. ¿Puedo hablar? Jorge, sí, dime, Jorge. Te escuchamos. Hola, buenas. Me ha Buenas. impresionado todas las abejas en grandes ciudades, estar ahí en medio para lo que es lo que es la floración, los pólenes y todo esto. Me ha impresionado lo que ha dicho Manuel, es una cosa que me ha gustado, me ha parecido muy interesante. Lo único que no hay riesgo que pique a gente, que pueda picar a personas que estén por la calle, por ejemplo. ¿Cómo que pueda? Picar a gente que esté en la calle, a turistas y eso. Sí. No, Jorge también entiende que fue compañero mío de farmacia. Podría pasarse. Es un riesgo, sobre todo porque la gente se vuelve bastante histérica cuando ve una abeja. Incluso a veces si están muy activas, hemos pasado corriendo y sin hacer nada, a mí me han picado a través de la camisa, de la camiseta, que es un riesgo también. Lo que sí que he visto que estaban en grandes alturas de edificios. Quizá por ahí también, a lo mejor también, al estar más separadas de la gente, también van dando vueltas, es diferente, a lo mejor. Sí, pero tienen que ir a las flores. Claro, claro. Seguramente se quedarán por los árboles, como decía nuestro amigo Oderick. Pero bueno, es muy interesante, Manuel, muy interesante eso. Vale, gracias. Tenemos dos dudas aquí en la sala. No, bueno, yo quería decir algo que pienso que es importante que la gente que está aquí, porque también nos interesa, y es que, iba relacionado antes de los productos que hay en el supermercado, ¿no? Que es que algo que tiene la miel es que nunca, si lees el entreverso del bote, nunca pone el país de origen de esa miel. Es decir, siempre te pone mezcla originaria de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea y otros países. Entonces, claro, esto, pues, por ejemplo, como apicultores, pues nos está perjudicando, y pienso que las personas que buscan por una miel en plan buena, pues lo que le deberían hacer es al menos que tuviesen un sello, de decir, al menos elegir un producto que sepan que es español o un sello que te proporcione a ti, de decir, esta miel es buena y va a ser cruda y va a ser natural bueno, pues eso. Y nos fijemos de dónde proceden esas mieles, porque pues son mezclas y al final no comemos miel y al final perjudica la salud y es un círculo. Tenemos miel española, primero cogeta de aquí y luego de fuera la tenemos, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Alcoy, pues todos nuestros campos, Mariola, la Fuente Roja, todos nuestros parques naturales, aquí se cosecha miel extra buena y claro, los agricultores pequeños no podemos competir contra las grandes superficies, pero al final las personas que estamos hoy aquí escuchando somos las que elegimos qué miel queremos y cómo la queremos y qué es lo mejor para nosotros. Muchas gracias. ¿Tenemos una última pregunta? Sí, mi duda es si, por ejemplo, un mismo enjambre o una misma colmena puede cosechar miel de varios tipos de plantas. Sí. Entonces, esa miel no sería específica de un miel de romero o miel de... ¿no? ¿Sería mezclada? O... No, eso sí. Multiflores. Multiflores. Claro. Eso, la gente que se dedica a ello, pues lleva explotaciones agrícolas muy grandes y si solamente hay un tipo de planta en varias hectáreas, pues normalmente el 99% es de eso. Obviamente, si te sale alguna planta en mitad de un bancal, pues la abeja también lo cogerá, pero vamos. 100% no tiene, pero es que colmena, pero hay 2% no sé qué, 3%. Cada uno. ¿Y cada cuánto se recoge la miel? ¿Hay algún periodo de tantos días o es una vez cada año? Depende mucho de lo que llueva y depende de muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado sí que cortamos varias veces. Porque se juntó que llovió esto y tal. ¿Y la época del año también? Dependiendo si en verano o en invierno. Sí, de ahora a junio. Vale, vale. Y para el brezo ya es... Y por ejemplo, ¿visteis mucho
cambio el año pasado que hubo cuarentena, a lo mejor no hubo tanta contaminación, hubo mucha más floración, No, pero hubo más producción. de abril fue muy malo porque llovió todo el mes. Entonces, cuando ellas estaban recogiendo, si llueve. Y si no, por ejemplo, nuestra experiencia fue un año malo, ¿sí? Porque, claro, no a llover tanto, pues no hay y no van las abejas. Entonces, y al final, en nuestro caso, al final, el problema del cambio climático que hablábamos, pues conlleva todo esto, ¿no? Que no se llegue el ciclo de cuando tiene que llover, que todo pues, se traslada y se mueve, entonces, pues, todo eso pues, perjudica también a lo que vosotros como agricultores os preocupáis de que haya bastante flora alrededor de lo que es pues donde tengáis Es que nosotros tenemos casi todo almendro alrededor. Por ejemplo, este año se ha ido todo al traste porque ha coincidido toda la floración del almendro con estos días que si llueve, que si no llueve, que si hacía niebla. Entonces, ahí este año no vamos a tener ni mucha miel y seguro que no vamos a tener nada de almendra. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta pequeña gran charla, ¿vale? Porque de verdad que ha sido con muchos puntos, mucho interés, ¿vale? Como ha sido como pequeñas pizquitas que han ido, ¿vale? Sobrevolando, esas abejitas que han ido picando todas las cosas, ¿vale? Y me gustaría, antes de despedir, primero agradecer a todos los que estáis aquí presentes y a través del Meet el haber podido participar en esta charla. Segundo, la Universidad de Alicante por darnos esta posibilidad de hablar sobre estas grandes desconocidas que son las abejas. Evidentemente los invitados, tanto a Manuel como a Miguel, que creo que pues, han estado a un gran nivel y que toda la información que nos han dado ha sido muy positiva. También agradecer a Diana, Javier, Otono, que son los que desde la parte de atrás han podido organizar estas actividades, y sobre todo pues a Diana, que está ahí pues con todo, como lo veréis en el Meet, elaborando un poco y que todo esto salga bien. Muchas gracias, Diana. Y bueno, yo me gustaría hacer un pequeño resumen. Lo he dicho antes, en 2030, un objetivo que no se nos puede escapar. Es fundamental que ese 2030 la ONU lo estableció como el año del cambio, el año que tenemos que tener, y parece que ahora grandes políticos, grandes personas, grandes países han vuelto a ver que se necesita ese trabajo pequeño con ese insecto, con eso, ¿vale? Por ejemplo, pues Estados Unidos, ese cambio de decir, pues bueno, vamos a mirar por el medio ambiente, y creo que, como empezaba diciendo, ¿no? El lenguaje no verbal de las abejas, el lenguaje que vamos a necesitar, ¿vale? Que todos los animales tienen. Y aprovecho para invitaros a la próxima conferencia, que hablaremos sobre el lenguaje musical, el lenguaje del cuerpo y cómo nos puede ayudar a prever el estrés y sobre todo a saberlo enfocar. Muchas gracias y gracias por venir.